Bendiciones del Altísimo a todos los que miran por las redes. Estamos ya nuevamente conectados para seguir con el estudio de maestría. Para todos los que nos ven, estamos con la literatura intertestamentaria. Todo lo que tiene que ver en escritos originados del tiempo del, conocen del silencio también, ¿verdad? Hemos tenido alguna enseñanza ya, y lo que queremos hoy es profundizar en alguna de ellas. Hemos venido hablando de que el judaísmo hoy mismo en la actualidad, ¿verdad?, presenta lo que podríamos llamar una heterogeneidad, y que estos escritos que vamos a hablar de la intertestamentaria tienen que ver con ese tipo de escritura o literatura que podemos llamar escritos diversos. Mencionamos algunos de ellos como los targúmenes, las obras de literatura del Qumrán, a lo que haremos también en referencia. Cuando tocamos el tema de los targúmenes, están ya prácticamente desde el retorno del exilio babilónico, y vamos a encontrar que estos textos bíblicos, algunos están con hebreo y otros textos bíblicos del arameo. Las traducciones o targúmenes, podemos poner, ¿verdad?, eran principios orales e improvisados, pero luego se reglamentaron y quedaron a cargo de traductores oficiales en el servicio de la sinagoga. Oigan esto que interesante, ¿verdad? Lo que comienza primeramente, ¿verdad?, como un principio oral. ¿Qué entendemos nosotros por un principio oral? La transmisión oral, tradición, sí, de generación en generación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver de una forma verbal, las tradiciones orales, pero que posteriormente el uso de esta técnica cargó con un traductor oficial que se tuvo que nombrar, que era como el encargado de la traducción del servicio de una sinagoga. Entonces prácticamente estos targúmenes se volvieron reglamentarios, ¿verdad? Y el targum, para evitar errores, comenzó a ponerse por escrito. Donde ustedes saben, ¿verdad?, que toda enseñanza oral tiene por objeto, además de la edificación, el no cometer errores. Y el error se comete muchas veces cuando el principio de traducción oral no es transmitido fielmente como se enseña. Entonces lo que tienen que hacerse es que se vieron obligados, para evitar los errores, a comenzar a escribirlos. Y entonces por eso es que nace, ¿verdad?, el Targum comenzó a ponerse por escrito. Entonces el Targum ya son los escritos. Sí, los escritos, ¿verdad? Cuando oigan ustedes la palabra Targum, estamos hablando de los escritos y que ya se reglamentaron, ¿verdad?, por parte de los principios que en un inicio fueron orales. En un inicio, las porciones que eran transmitidas eran porciones del Pentateuco. Más adelante, en el siglo I y II después de Cristo, se van a utilizar también targúmenes de los profetas. Como el Pentateuco y los profetas. O sea, lo que quiere decir que se inició con Pentateuco, se siguió con los profetas y algunos geógrafos. ¿Qué cosa es la palabra geógrafo? Los escritos directos del Señor. Sí, pero la palabra, si la sacamos etimológicamente, ¿qué es agio? Señor. Santo. Agio, santo. Grafo, grafía. Escritura. Escritura. Escritura santa. Escritura santa, ¿verdad? Entonces, en los siglos II al V, se fijaron definitivamente el texto targúmico. Se lo repito de nuevo, ¿verdad? Del siglo II al V, se van ya de una manera, después de Cristo, ¿verdad?, a fijar definitivamente el texto ya. El texto targúmeno, ¿verdad?, recién ocurrido, que ya hacia el siglo XIX, ¿verdad?, se tienen los targúmenes que se pretenden ser originalmente traducciones, se han convertido en paráfrasis según la evolución. Quiere decir que cuando estudiamos el aspecto interpretativo del Targum, fue adquiriendo este Targum progresivamente una mayor importancia.
O sea que fue tanto el peso de la importancia que tenía, que esta traducción del Targum fue evolucionando poco a poco, ¿verdad? Hasta llegar a convertirse en el Targum como el Midrash, es decir, se hizo una escritura totalmente original en relación al texto hebreo. Midrash. Midrash. La Midrash. Ah, si les dije que se nos iba a mandar, se me olvidó. Midrash. Para repasarlo nuevamente podemos decir entonces que inicialmente el Targum comenzó a ponerse por escrito. ¿Para qué se hizo? Para ponerse por escrito. Debe ser como una pregunta que ustedes le elaboran, ¿no? Para combatir la pureza o fidelidad al texto bíblico. ¿Por qué motivo? Se cometían errores que al hacerlo en la tradición oral a veces se faltaba la fidelidad del texto. De ahí nace la necesidad que el Targum ponerse por escrito. En un inicio dice que solamente se va a tener por hecho la traducción de algunas porciones del Pentateuco y posteriormente van a aparecer los targúmenes de los profetas. Los targúmenes de los profetas ubicados ¿en qué siglo? Siglo I o II después de Cristo. Entonces los hagiógrafos, ¿dónde se consolidan? ¿En qué siglo se consolidan los hagiógrafos? Siglo II al V. Se va a fijar definitivamente el texto targúmico hasta el siglo? Del siglo II al V. De una manera fijando el texto targúmico que ocurrió completamente hasta el siglo XIX, ¿verdad? Siglo IX, perdón. O sea que del V al XIX ya quedaron estos targúmenes. Aquí me cambió, primero nos dijo el 19. No, sí, el 9. El 9, ok. O sea que del 2 al 5 comenzaron a hacerse la fijación. Sí. Y definitivamente ya quedó el texto targúmeno hasta el 9. Estos targúmenos pretendían originalmente ser traducciones que se convertirían en paráfrasis. La paráfrasis viene a ser una manera más popular, práctica de entender el texto, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes que dice gente, vamos a parafrasear el texto? Entonces quiere decir que se volvieron en paráfrasis hasta tal punto de ser que esta traducción del Targum fue evolucionando como Midrash, prácticamente una escritura original en relación al texto hebreo. O sea, cuando hablo de texto hebreo original es que estaban buscando esa fidelidad con el texto primitivo. Se está haciendo esa relación con el texto primitivo. Eso sí está violento, ¿verdad? No sabía que el Targum se había convertido en la Midrash. Porque es interesante, porque todo el proceso que pasó, dice que esa traducción vino y al rey suplantando, y cada vez se evolucionó poco a poco, dice. Y el Targum hace como Midrash. Dice, es una escritura totalmente original en relación al texto bíblico, considerado como primitivo. A través del tiempo. O sea que este Targum o Midrash es como más elaborado y más certero, sí, de lo que se decía. Usted sabe que en Israel se ha venido en la tradición oral se ha venido expandiendo el evangelio así. O sea que esta Midrash es buenísima. Y contiene casi todo lo que se desprende del Pentateuco. Ahora no lo miremos como una literatura que es elaborada fuera de los contextos bíblicos, no. Se desprende, dice que inicialmente del Pentateuco, porque si va siguiendo el orden que lleva el Targum, primero el Pentateuco, después aparecieron ¿qué cosa? Los profetas. Ya por último dice otros escritos santos. O sea que sí viene de la cepa, como decimos nosotros. Exacto. No podemos decir que son escritos, se le dio la regalada gana a alguien de ponerlos, no, vienen de la Torá. Exactamente. Original. Y eso fue una de las cosas que originó, cuando ustedes estudian los juegos del Qumran, que hay grupos que no coincidían en eso. Por ejemplo, hay gente que pensó determinadamente, como la gente que se quedó en Israel, en Jerusalén, que los grupos que se separaron en el desierto eran como grupos extremos,
Y lo que era que no eran extremos, sino que eran gente que había considerado que los de Jerusalén ya prácticamente estaban viciados y que ellos ya no cumplían con lo establecido en estos targúmenes o en la Midrash. Entonces ellos consideraron que era mejor separarse de ellos. ¿Por qué encuentra usted que los escénicos se van, por ejemplo, para allá? Porque ya no compartían los mismos intereses. Se habían corrupto ya Exactamente. las leyes de... Ellos habían encontrado que estos grupos que hablan respecto a lo que estaban gobernando en Cupiacumi, digamos, con el Imperio Romano, habían cedido de esas partes que eran de integridad al texto, de integridad a vivir en la vida de santidad, y se habían viciado ya de tal manera que ya no eran los hombres que realmente podían seguir guiando a la nación de Israel. Y ellos consideraron que mejor iban a mantener esa pureza fuera en el desierto. Entonces así es que los escénicos pasan a esa función y van a tener algunas diferencias, porque el Midrash, hablemos de los targúmenos, los halakos, que se hallaron, algunos de los halakos que se habla de encuentros en el Qumran, hay algunas tapas de críticas que hacen los mismos escénicos que dicen que las halakos encontradas era más saducea, y como saducea representaba más los intereses del partido, de esta organización. Entonces de ahí se crean esas fracciones de que ya no le dan la importancia de vida, o sea que se separan prácticamente de la santidad, de integridad, de la piedad, que era necesario, ¿verdad? Porque las halakot, recuerden que tenía que ver con las enseñanzas de que cómo se debe acercar el sacerdote a hacer a unos sacrificios. Al acercarse a hacer los sacrificios tenía que cumplir una demanda. Entonces no solamente era el degüello de los animales que se presentaban, sino la calidad espiritual, la calidad de transparencia, el espíritu de la ley. Exactamente, la piedad que podía representar la persona para hacer la acción. La acción nos demandaba llevar también una vida de santidad. Entonces cuando hacen ese estudio medio, lo que miran es más bien que el halakot que se había estado trabajando era un halakot saduceo, que respondía más a los intereses del partido del siglo. Podemos decir que los conservadores, que los ortodoxos son parte de esa originalidad, claro que de sí. Pentateuco. Mire, porque para recordarles algo, por ejemplo, ¿cuál fue el problema de los saduceos? Recuerden ustedes, ¿qué es lo que creían los saduceos? O en qué no creían los saduceos. En la resurrección. Ya digamos, tocamos ese punto, ¿verdad? Y ese punto es medular. Pensar en el juicio final, el juicio que viene. O sea que tenían una fracción que no eran los grupos de pensar de que pensaran lo mismo. O sea, mientras los saduceos no le daban importancia a la vida futura, al más allá. y más allá. Entonces, sin importarles una vida futura, habían caído en eso ya. Por eso sus intereses propios, dar gloria a Dios, en vez de a Dios, a hombres, porque estaban interesados en sus posiciones, cargos que habían alcanzado. Entonces miramos cómo sí afecta ahora lo que podemos decir en lo que creo, al hablar de que no existe una inmortalidad del alma. Imagínate, por ejemplo, decimos perder todo temor. ¿De qué me sirve estarme esforzando ahora si no existe la inmortalidad del alma? Como dice Pablo, sí, si no hay resurrección, comamos y bebamos. Y mañana moriremos. Entonces, ¿cuál va a ser el esfuerzo? ¿Y se nos va a recompensar en qué? Entonces, por ahí vinieron todas esas diferencias. Y prácticamente la resurrección de Jesús es la que hace que conozcamos hoy en día, conocemos todo lo que pasó en aquella época por esa resurrección. Si no ha resucitado Jesús, y eso es lo que le da vida. 50 años después se hubiera borrado todo ese conocimiento. Por el hecho que las masas las manipulan. Es correcto, y que sí, ahorita toda la manipulación de las masas, si la gente no deja de creer en Dios, porque por esa resurrección,
Y dice la gente, no, si hay una vida eterna, si Jesucristo murió y resucitó, yo también voy a resucitar. Así. Por eso es que ellos morían con la sonrisa, porque este cuerpo decían que se lo coman los muchachos. Sí, y el testimonio fiel es el de Esteban. Es correcto. Que dice, veo. Los cielos abiertos. Así es. Y así me imagino que todo lo que se entregaban con felicidad, con fe, miraban eso también. Sí. Era como un anticipo que Dios le daba, ¿no? Ajá. No crea, porque el hecho de que morir en el circo romano, todo lo que ocurría en los barbaries que hacía Roma, Dios les daba un anticipo, porque ¿quién podría resistir semejante castigo, dolor, sufrimiento, si no hay un poder que los acompañe? Y eso es lo que Calígula nunca se acercaba a los muertos con una sonrisa. Y ahí los maté y están sonriendo, dice. Entonces no puede ser, porque no va uno con los otros. El sufrimiento tiene que prácticamente fijarse en el rostro, el dolor, y lo que había era sonrisa. Sí. Algo pasaba en el momento definitivo de la muerte, el sufrimiento, algo miraban, algo estaba con ellos acompañando, que perdieron el temor a esa muerte. Y ustedes saben lo que pasa cuando una persona está a punto de morir. Si mira demonios, se desfigura su rostro y el temor a pasar a esa nueva etapa de la vida. Pero ellos no, porque era por el contrario, se les anticipaba una vida de recompensa, ángeles podían ver al Señor, y eso cambiaba la situación. La verdad es que sí. La otra cosa maravillosa es que estuvieron en el seno de Abraham durante poquísimo tiempo. Sí. Porque al estar ellos ahí cerca del infierno también, no crea que... veían lo que estaba pasando ahí abajo. Es correcto, y en 24, a ver, ¿cuánto tiempo después? Fue poco tiempo, digamos días. Sí. Días después suben al cielo con el Señor, y eso ha de haber sido maravilloso. Pero creo que ellos todavía no estaban, desde el momento que, o sea, hablando de esto, apocalípticamente. Es que habla que el Señor pasó 3 días, ¿no? Entonces cuando le dice él que van a estar con él en el seno, se refería al periodo que todavía él no había subido para arriba, pero estuvo en el seno, allá abajo. El seno de Abraham. Lo vieron los condenados que nunca recibieron la promesa. Cuando dice, perdón, Efesios 4, y dice que el que descendió, el que ascendió también descendió. En ese periodo de 3 días. Sí. 3 días, como ellos lo toman, que un momento es una tarde, es un día, una madrugada es un día. No, son 72 horas completas. Jesús murió. Tenés razón, tarde y mañana, 6 de la tarde, 6 de la tarde. Exacto, 6 de la mañana, pero 6 de la tarde. 24. Pero sí. O sea, la idea es que tuvieran ese privilegio. ¿Ya? Porque el rico y Lázaro tenían una experiencia, lo podían ver. Podemos pasar de aquí para allá. Es nuestra esperanza bendita. Pero ahora obviamente para nosotros es pasar directamente allá arriba, al tercer cielo, ese lugar del paraíso, ¿no? Y cómo se ve ahí el cumplimiento de la promesa. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Él, al morir, él pasa a gobernar el seno de Abraham, que es donde todo el que moría en Cristo, el que moría, no en Cristo porque no estaba Cristo todavía, pero el que moría con las creencias del Señor y que hacía todo lo que Dios, entonces iba ahí al seno de Abraham. Y después de ahí, al morir Jesús, llega al Seol y lo lleva todo. Dice que se llevó cautiva la cautividad para el cielo. Dice que le arrebató las llaves de la muerte. Y ahora, a partir de ese mismo momento, ya Satanás no puede entrar al cielo a decir. Dice, yo que a acusarnos. Qué bonito, ¿eh? Estamos claros. Ahí se acaba Job capítulo 1. Es correcto. Ahí se acaba. Ya no puede más. No que la carta primera de Juan, donde para que entonces vayamos manejando este vocablo de la lectura intertestamentaria, lo que llamamos midrash, son las disposiciones legales derivadas de la escritura, ¿verdad? Estas son llamadas midrash. Háganla como una pregunta ustedes, ¿verdad?
que son los midrash, por ejemplo, pudiera hacer la pregunta. Es el conjunto de disposiciones legales derivadas de la escritura. Se le llama también midrashim, exactamente midrashim, conocida también como halahot, con H, halahot. Todas estas orientaciones que se dan son como devocionales llamados midrashim agadot. Son orientaciones devocionales llamados midrashim agadot, con doble G, agadot. Son las orientaciones devocionales. Esto se representa en la sinagoga. Sí, recuerde que todo esto es la literatura, ¿verdad? Que nació. ¿Orientaciones? Devocionales. Entonces prácticamente la literatura intertestamentaria llegó como a reforzar todo esto. Pero la sinagoga es era el lugar de instrucción, pues todo lo que se enseñaba. Pero quienes estaban a cargo de esto eran los fariseos. Sí, recuerden que estaban los rabinos fariseos, que eran los que dominaban a ellos, y los saduceos eran en el templo, ¿no? Porque los fariseos eran en la sinagoga. El aspecto era más que todo de enseñar. Sí, ellos trabajaban, pero cada quien tenía funciones. Las funciones propias del templo, todo lo que tenía que ver con el asunto del sacerdocio eran los saduceos. Y con el asunto de las instrucciones, todo esto era el fariseísmo, que estaba encargado como de velar por esa un orden. Sí, que se mantuviera la pureza al texto, la enseñanza. Pero obviamente que cuando viene Jesucristo, ellos se confabulan y se vuelven un solo bloque, ¿verdad?, para atacar al Señor. Ahora, esta es la labor de la midrash. La labor midrásica supone que la escritura, y solo la escritura, según Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. Lo que se busca... Toda la escritura es inspirada por Dios. 16 y 17. Sí, dentro de este canon escritural, lo que se busca es hallar una perfección y la comprensión del texto. Comprensión tiene que ver con el significado. ¿Comprensión y? Sí, tiene que ver con el significado. O sea que para poder comprender el texto había que tener un conocimiento del significado del mismo texto y su profundidad en conexión con otras porciones. O sea, lo que ellos estaban buscando, que esta comprensión de perfeccionar el texto bíblico se mantuviera por medio de recursos. ¿Cuáles recursos, por ejemplo? La vocalización y puntuación. Si se estaba dándole el debido, se estaba respetando como en la entonación, ¿verdad? Por ejemplo, gutural. Lo gutural tiene que ver mucho con la entonación. Vocalización, dicen otros. La puntuación. Un punto cambia todo el texto. De hecho, nosotros en gramática sabemos que tenemos de corrido y no respetamos comas o puntos, le damos otro sentido a la escritura. Entonces, pero si no respetamos el druco, la grave y el no hacemos las pausas también, lo leemos así, podemos desenfocarnos. Los escribas eran los que estaban esa era su función. Sí, los escribas hacían ese trabajo. Pero habían escribas de los dos, ellos, saduceos y fariseos. Sí, acuérdate que ellos trabajan en conjunto, cada quien en su función, pero esto era importante porque a la medida que el conocimiento será más abierto, estaban trabajando en mejor consonancia con los textos inspirados por Dios, teniendo que tener cuidado. La entonación gutural que le daban tenía que ver también con los puntos, comas. Por eso que Jesús le dijo, ni una tilde pasará de que todo se cumpla, porque se podían violentar eso, y si aún lo violentaban, Dios les asegura que el cumplimiento de la escritura se va a dar. Dentro de todo lo que ellos hacían, Dios les asegura que lo que Él dijo, una vez y para siempre, se va a cumplir. O sea que todo era el sistema de vocalización, puntuación, asociar ideas también. Aquí entra una palabra que le va a resonar nueva, gematría. Oh, sí. La gematría. La gematría. El estudio de... ¿Qué cosa es la gematría? Se pueden preguntar. ¿Qué es la gematría? La ciencia de los números. Sí, deducción basada en el valor numérico de las letras. Por ejemplo, cuando hablamos de escalera, la Sulam, que aparece en 28:12. La Sulam. Sí, así se pronuncia.
Escalera. la Sulam o escalera de Jacob, en Génesis 28:12, es el monte Sinaí. Opa. Ya que ambos términos tienen el mismo valor numérico, 130. Es demasiado grande, hermano, todo esto. Sí, hombre. Y eso que estamos solo dándole así, ¿verdad? ¿Qué tal que nos tocara examinar todos los... Qué maravilloso. Por eso es que los rabinos y esa gente dicen que era tanto el trabajo investigativo del texto que caminaban encorvados, ¿ves? Porque todo el tiempo estaban sobre la... Y te vas a acordar porque los rabinos Ni de peinarle nada. están inmersos en la escritura, en lo que estaban leyendo, ¿verdad? Es que eso pasa en un tesoro, iban descubriendo, iban hallando, y para ellos permanecer más tiempo ahí era mejor. Quiero más. Algunos hasta fallecían sobre el texto porque estaban pegados ahí. Sí. Como el libro de Esther, ¿verdad? Que tiene tantas cosas escondidas. Y Dice que usted tiene mismo. los 6 millones del holocausto. del holocausto. 6 millones están ahí. Cuando estudian esta gematría, lo que pasa es que no le hemos tocado. Gematría con gente, ¿no? Sí. Hablemos también de algunos sujetos que tuvieron que ver mucho con esto de la Midrash. Al comienzo de la era cristiana hay un hombre llamado Gilel, con doble L, ¿verdad? Gilel el viejo. Gilel con G. Sí, doble L, E-L al final. L. El viejo estableció normas para la actividad midrásica. Estableció normas para la actividad midrásica que luego fueron ampliadas. Fíjense en este detalle, no todo lo que se escribe alcanzó un nivel de agiora, sino algunos le llamaron literatura apócrifa y pseudoepífera, epigráfica. O sea, son estudios que no son genuinos, o sea, que no vienen inspirados por Dios. O sea, una idea es que tengas un texto o tengas una inspiración, pero que realmente venga de parte de Dios. Aquí hay obras religiosas que no fueron tenidas por canónica, por los judíos de Palestina. ¿Vuelve a decir? Que hay muchas obras religiosas que no fueron tenidas por canónica, por los judíos de Palestina. Y no pasaron por el canon. Sí, pero se incorporaron al más flexible en canon, alejandrino. Oye, qué interesante esto. No fueron tenidas por canónica por los judíos de Palestina, pero se incorporaron a la más flexible en canon, alejandrino. ¿Cuál creen que es ese? ¿Dónde los recibieron? ¿Dónde fueron incorporados? En la Septuaginta. Canon alejandrino. Pues no, pero la Septuaginta No, me refiero que la Septuaginta es la que primeramente recibe libros que son considerados apócrifos o pseudoepígrafos, ¿ya? Que no son considerados dentro del canon palestinense. O sea, si usted lee la Septuaginta, hay libros que no tenemos nosotros, pero los tiene la Septuaginta. Y en su canon sí tuvieron espacio, pero para los palestinenses no lo tuvieron. Nosotros prácticamente nos pegamos más a ese códice, al palestinense, y aún así hay una diferencia entre nosotros con el hebraico, pero el Septuaginto tiene algunos libros que sí tuvieron flexibilidad para recibirlo en su canon. Existe el canon alejandrino. Sí, existe eso es lo que vamos a ver, ¿no? Los diferentes canos, ¿no? Ah, es correcto. Por en su momento, vamos a ir viendo. Todo lo que estoy haciendo es una referencia para que se miren cuántas cosas pasaron. ¿Y por qué? Vamos a ver en determinado momento, hay una Biblia septuaginta que tiene libros que no tenemos nosotros, libros que tiene el palestinense, pero que no están incluidos en ley. Entonces, veamos algunos libros pseudoepígrafos, de lo que estamos hablando, que no fueron considerados. Se le daba un propósito didáctico. O sea que estos libros, aunque no son inspirados, pero era otra literatura didáctica, su propósito era didáctico. Por ejemplo, el libro de Esther y Daniel, los libros de Tobías y Judith, siglo II antes de Cristo. Judith. Pero después de Tobías dijo otro. Judith. Judith. Sí, siglo II antes de Cristo. Hay libros proféticos
como el de Baruch. ¿Quién es Baruch? ¿Quién recuerda quién es Baruch? Secretario de Jeremías, que escribía las cartas de Jeremías. También tenemos entonces una carta de este mismo profeta Jeremías, siglo III o el 2 antes de Cristo. ¿Profeta de qué digo? Del mismo Jeremías. Pero Jeremías no... Es que no salen, pero te digo que no los vas a ver. Los libros es que estoy claro que le estoy dictando literatura apócrifa, pseudoepígrafos que no alcanzaron en el código palestinense, que solo fueron recibidos en el código alejandrino. Ya, y algunos de ellos, pues entonces estamos mencionando libros. En el caso de la literatura sapiensal, en lo que se conoce la línea de proverbios, examinemos en la línea de proverbios la sabiduría de Jesús vencerá, conocido como Eclesiástico, de origen palestino y escrito originalmente en hebreo al principio del siglo II antes de Cristo. La sabiduría de Salomón, otro, escrita en el siglo I antes de Cristo, en griego. La sabiduría de Salomón. Sí, sabiduría de Salomón. Si estos libros los puedes leer, voy a encontrar una riqueza literal en ellos, de literatura, porque ellos te mueven a buscar a Dios. O sea, ninguno de ellos te aparta de Dios, sino que te promueve a buscar a Dios siempre. Pero lo único es que no alcanzan en ese canon. Entonces yo siempre he creído que algo que te acerca a Dios es bueno leerlo. Pero si Salomón no tenemos en nuestra Biblia. Sí, pero el que está leyendo usted, cuando me lee Salomón es una cosa y la sabiduría de Salomón es otra. Sabiduría es el libro de sabiduría, el mismo de los Así se llama, sabiduría de Salomón. Pero ellos ponen sabiduría solo. Sabiduría de Salomón. Tiene un libro que se llama Sabiduría. Vos te decía yo que hay muchas cosas que no están en los canos. Y hay un montón de Apocalipsis que no están en el Apocalipsis de Pedro. Ahora, fíjate, Pedro tenía un peso como un apóstol. Entonces podríamos negar que lo que escribió Pedro no sería de Dios. Hay evangelios también, de Felipe, no sé qué todo. Entonces, siempre que uno lo va a leer y tenés acceso a ello, a mí me gusta leerlo, porque ver que hay uno, no sé si es el de Magdalena, hay uno, o el de Tomás. Tomás tiene también su propio evangelio, donde aparecen cosas que no aparecen en los otros. Habla sobre la resurrección y lo que pasó en el momento de la resurrección. Entonces, es muy interesante leerlo. Sí, a mí me gusta. ¿Verdad? Es bonito porque... ¿Sabe qué es lo que pasa? Todavía no somos capaces de hacer una lectura de algo sobrenatural donde como que se sale de la norma aquello. Sí. Entonces por eso ellos tuvieron su reserva al ponerlo, ¿verdad? Pero hay pasajes ahí que usted se queda con la boca abierta, como, ¿qué pasó en la resurrección realmente? O sea, Tomás lo resalta más bien más. Pero dice, pero si están en los sinópticos, ¿para qué vamos a poner otra cosa? Que estamos bien con los sinópticos. Entonces ya fue una decisión, ¿verdad? Ahora hacer el canon. Entonces la sabiduría eclesiástica de origen palestino, escrito en hebreo a principios del siglo II. Sabiduría de Salomón, escrita en el siglo I antes de Cristo, en griego y con una influencia helenística. Ahí tienen. ¿Por qué es que no le pareció a los palestinenses? Por la influencia helenística. Tenemos los libros históricos. ¿Cuáles son en este caso que están incluidos en la Septuaginta, primera y segunda de Macabeo? ¿Cuál va a ser el énfasis? ¿Por qué se dice que no son inspirados? Porque la literatura que tienen los Macabeos es más narrativa. Entonces caben dentro de lo que es libros de historia. ¿Y qué es lo que narran? ¿Cuál es la historia que narran? Las luchas de Matatías y sus descendientes. Fue la lucha que ellos tuvieron, ¿verdad? ¿Cuáles son el periodo en la historia que cubren? Del 175 al 134. Y la otra fecha que data, el segundo tiempo, está entre el 124 y el 70 antes de Cristo. Es el segundo, hermano, de Macabeo. Sí. Escrita por otro judío alejandrino, con fines apologéticos. Dijimos que del 124 al 70. ¿Por qué se denominan pseudoepígrafos? Otro judío alejandrino. Acordate que la influencia helenística aquí es... Igual en griego. Sí. Todo lo que estamos hablando tiene una influencia helenística. Y son denominados pseudoepígrafos, estos libros.
aunque son judíos, de religión judía, pero ya hablamos que fueron influenciados por el helenismo y por lo tanto fueron excluidos epígrafos o epígrafos, sin poder poner todas las palabras. Pseudo es que no son verdaderos. Ya. Y este término alude al hecho de que en muchos de estos libros se pretendían ser hombres que escribieron obras de gran renombre de antaño. O sea, se les quería investir de grandes personas de investidura y reconocidas, pero no se le dio la clasificación de inspirado. ¿Cómo podemos nosotros clasificar? Sería como una pregunta. La literatura pseudoepígrafa. ¿Cómo lo podemos clasificar? Hagan como una pregunta. Primero, le podemos clasificar como relatos semi-legendarios. O sea que había unos relatos súper fabulosos, como lo que está contando la hermana, que llegaran le tenía un activo demasiado, que se salía de la normal. La lógica, el raciocinio, entonces todo eso no tiene calor. Tenían cuidado ellos, porque esto se puede tergiversar más bien. ¿Ya me comprendés? No tiene calor, hermano. Esto es lo que yo tenía ellos. Era que tenían ese aspecto fabuloso, ¿verdad? De que se escapaba de la norma lógica narrativa. El otro segundo aspecto que tenían estos relatos es que eran narraciones que se hacían. Muchos de estos casos, estas instrucciones eran dadas en forma de sentencia. ¿Eran narraciones? Que en muchos de los casos eran dadas en forma de sentencia. Vamos a explicar algo. Por ejemplo, dice que se dan casos de sentencia o dicho, se dan misterios, esto es lo que hablaba la doctora, misterios celestiales. Dicho, ¿verdad? Sí. Imagínate que lleves ese tema a la iglesia, misterios celestiales. Dije, contame algo. Wow. Misterios celestiales que es considerado para algunos revelaciones apocalípticas. Entonces ya hay revelaciones, misterios celestiales, revelaciones apocalípticas. Oigan, hay textos poéticos que están relacionados con poesía. Entonces, ¿qué podemos decir de esto anterior? Las obras que fueron reunidas no representaban ninguna unidad. No presentaban ninguna unidad. O sea, cuando hablamos de unidad de pensamiento, ¿no? Algo concatenado. Concatenado, exactamente. Unas fueron escritas en hebreo o arameo y otras fueron escritas en griego. Desde que nosotros miramos el griego incluido, ya para el código palestinense perdía toda originalidad. Lo descalificaban. ¿Cómo iba a poder un idioma pagano interpretar el idioma que fueron dadas las escrituras? Desde ahí hacían esas valoraciones. Otras tienen, si dijimos afinidades, no había unidad, dijimos, pero algunas tienen afinidades con el medio sacerdotal qumránico. Aquí es donde está el asunto que hablamos. Y otro con la corriente farisaica, con los sacerdotes, pues con el medio sacerdotal qumránico. Y otra corriente con la farisea, literatura proviene de la diáspora. Si ustedes se fijan ahí, desde que sabemos que un texto está siendo interpretado, transliterado del griego, ya ellos decían un alto, porque decían que no podía una lengua pagana poder hacer tener el uso de interpretar. El lenguaje celestial. Exactamente, porque esa pared de rechazo contra ellos es por esto, ¿no? No aceptaron jamás eso ellos. Desde ahí los samaritanos también con su problema que pasó en el 624, ya recuerdan. Quiere decir que había personas que habían escrito que provenían de la diáspora. ¿Cuál era el problema de la diáspora también? Que no estaba en el círculo oficial palestinense, sino que eran de afuera. No gozaban de la aceptación de esos círculos, que se consideraban únicos en interpretación. De los palestinos. Sí. El Pentateuco fue hecho para ellos. Sí, pero el problema es que si usted viene a darle una interpretación y mira que ella puso una mano
un erudito, aunque sea erudito griego, no le daban la misma valor a ellos. No le daban credibilidad por la interpretación no posible. Por la transliteración, solamente con otro. Nunca lo iban a sacar. Con otro escrito. Más bien ellos pensaban que le iban a dar un giro diferente al que traía el texto hebreo. Entonces, esos escritos que fueron muchos de la literatura provienen de la diáspora, tampoco le dieron ese sentimiento a ellos. Y aún de los de la diáspora prácticamente tenían que discutir muchas veces quiénes lo escribían. La idea era que todo lo que viene escrito en versión griega eran para ellos versiones secundarias que no ocupaban el primer lugar en que había que darse. Ahora, ¿cómo llegaron a conservarse alguna de esta literatura apócrifa y pseudoepígrafa? Estas literaturas. Sí, esta literatura llegaron a conservarse por manos cristianas. Vamos a salir de esta literatura, viene otro. Vamos rápido, y ya viene otra canción del tiempo. Libros apócrifos. Esta es la literatura intertestamentaria. ¿Cómo llegaron entonces a mantenerse, dijimos, esta literatura? Por caso de personas cristianas, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a gente de buen testimonio que guardó los libros, a pesar de la proscripción por parte de los rabinos. O sea que estos se mantuvieron ahí, se dieron a conocer, perdón. Entonces hay obras que son anónimas, ¿verdad? Dentro de los libros hay obras anónimas, pero hay otras que sí se le dan a grandes hombres de la Biblia. Caso Adán, Enoc, Abraham. Yo quiero que se den cuenta en algo. Algunas son anónimas. Adán vivo. Pero sí, es que hay cosas en literatura que, aunque venga de parte de ellos, no se reconoce como tal. Mire bien, algunos de estos libros, haciendo mención de los anteriores, fueron comentarios explicativos de los textos midrashim. O sea, que fueron libros explicativos de los textos de midrashim. Por ejemplo, vamos a contar lo que usted dice, los jubileos, por ejemplo, el libro de los jubileos narra la historia desde el Génesis hasta la entrada en Canaán. Narra la historia desde el Génesis hasta la entrada en Canaán, los ciclos del 7 hasta 49 años, comprendiendo 50 jubileos. Hasta la entrada de Canaán. Sí, según ciclos del 7 y 49 años, que comprenden 50 jubileos. Del ciclo del siglo. Que comprenden ciclos del 7 a 49 años, que comprenden los ciclos, no siglos. Ciclos, que se datan del siglo 3 y 2 antes de Cristo. Entonces, si yo les preguntara de qué tratan el libro de los jubileos, ¿qué datan? con una pregunta, ¿cómo me contestan? No, el jubileo te está dando historia desde el Génesis hasta la entrada de Canaán. Es que el problema es que estos libros van a aparecer, por eso se llama lectura intertestamentaria, que muchos se preguntan dónde estaban. Como dije que aparecieron muchos en libros de personas cristianas que, a pesar de la prohibición rabínica que había, ellos los guardaron. Como el libro de Enoc. Sí. El libro de Enoc lo guardan por considerarlo. ¿A dónde aparece? Va a aparecer al lado de Etiopía. Ahí le dan una verdadera, decimos nosotros, importancia. Aunque toda esta zona de aquí no lo califica, pero ellos sí, ellos lo guardaron. Todos recuerden que para poder narrar las cosas del Génesis tuvo que darse esos eventos antes. El hecho que el libro de los jubileos aparece en la literatura intertestamentaria es porque quedaron en manos de gente que los guarda a pesar de las prohibiciones rabínicas. Pero todo lo que habla de cosas del Génesis. Ahora yo me pregunto, si ustedes lo llegaran a tener en sus manos, ¿le darían la credibilidad o no la dan? Claro. Sería ¿Quién también... puede narrar esas cosas? No crea, también está la mano pachona de hombres que no quieren que uno sepa ciertas cosas. Correcto. El Vaticano esconde libros y cosas ahí que no quieren. El Vaticano tiene una biblioteca, hermana. Y en el tiempo que no se podía leer Biblia, ¿se acuerdan? Sí.
Ok, a ver si volvemos de nuevo, jubileo. ¿Qué narran los jubileos? La historia de qué? De Canaán, hasta Canaán, desde el Génesis. ¿Qué ciclo? De 7 a 49 años, que va a comprender un ciclo de 50 jubileos. ¿Cuáles son qué información recoge? Tradiciones y doctrinas de círculos sacerdotales. Oigan, esto es interesante. Se va a basar prácticamente en las tradiciones y doctrinas de círculos sacerdotales y defiende el calendario solar. ¿Por qué el calendario solar? ¿Cuál es el calendario que defiende algunos textos bíblicos? Lunar. El lunar. Pero también Dios dijo que había establecido en el cielo 1.14 de Génesis para señales, decía. ¿Qué pasa cuando aparecen combinadas señales en el cielo, que son las lunas en sangre, con lo que le llaman eclipses totales del sol? ¿Cuándo es del sol y cuándo es problemas de la luna? ¿Cuándo se está relacionando con Israel y cuándo se relaciona con el mundo? Los eclipses tienen que ver la luna con Israel y el sol con las naciones. Entonces no se puede descartar. Mire, que eso. Dado, está relacionada con Israel. ¿Qué evento hubo ahorita, o qué evento hay peligroso ahorita en Medio Oriente? Hay un ataque que tuvo ahorita Israel, Irán, ¿verdad? Sí. Y se encontraron pasadizos internos que estaban preparando para un ataque terrorista contra Israel. ¡Wow! Entonces Israel ha estado a punto de que lo involucren en una guerra, y todas estas señales en el cielo nos están diciendo de que sí. Que Dios está atrás. O sea, se está acercando el tiempo que va a haber un momento determinado que sí, todos estos ataques vienen sobre Israel. ¿Ya? La prueba la doctora. Entonces, es que mire, yo estoy entendiendo, pero no para. Por ejemplo, si vos te querés conocer ese libro de los jubileos, tenés que ir a literatura intertestamentaria, o sea, ponerte en internet, pues, que es lo más seguro, porque dudo si hay alguna bibliografía actualizada acerca de los libros del jubileo y todo eso, aunque hay gente que siempre entra en páginas donde pueden hallar eso. Sí, a ver, solo te voy a poner un ejemplo. Mira, por ejemplo, hay una porción que el Señor Jesús, cuando habla de Jesús, estoy refiriéndome a Dios, pues, sabes que en el Antiguo Testamento no se le ve así, pero él dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, sino que su tiempo será 120 años. Se han tomado 120 años literales de día, pero una investigación propia del libro de los jubileos se ha entendido que son 120 jubileos. Entonces existe el libro de los jubileos. Sí, como le decía yo, que si alguien quiere accesar a él, lo puede buscar. Y lo multiplicas por 50, si lo haces, 6.000. te cae, mira, 6.000. una geometría directa. Veamos otras cosas de los libros apócrifos o de la literatura intertestamentaria. Sí, ahora miremos antigüedades bíblicas. Antigüedades bíblicas. Veamos el periodo desde Adán a Saúl. Imagínate clase espacio. De Adán a Saúl. Esta es una colección del Agadot. El Agadot son tradiciones basadas en los textos bíblicos. Esta fue escrito probablemente por un fariseo en lengua hebrea. Se conserva en latín. O sea que fue escrito por un fariseo en lengua hebrea, pero que hoy, en nuestros días, se conserva en latín. Otros relatos agádicos, como la Asunción de Moisés. ¿Qué te parece eso? ¿Sabes algo de la Asunción de Moisés? Nosotros en la Biblia casi no tenemos eso. La Asunción de Moisés, pero este libro agádico sí habla de eso. Por eso es que hay personas que Moisés ascendió al cielo, fue. Por eso que no se encontró el cuerpo, por eso. Por eso te digo, si querés algún comentario, querés leer eso, ahí te habla de la Asunción de Moisés. Y se habla de la vida de los profetas, cosas que solo tenemos la historia que dice en la Biblia, en lo que respecta a la vida propia de un profeta, pero que no profundiza. Mira cuánta literatura tenemos aquí, ¿verdad? Si te das cuenta.
Agádicos, Midrágicos, Mishnah. Tenemos en literatura anterior de las antigüedades bíblicas, son preceptos legales y consejos también. Conceptos legales conceptos legales y consejos como anuncios proféticos, parecidos mucho al anuncio profético, ¿verdad? ¿Terminaste eso, Mayra? ¿Lo tenemos? Veamos entonces a los salmos atribuidos a Salomón. Hay 18 salmos atribuidos a Salomón. Está en Eclesiastés, seguro. Y estos salmos fueron obra farisea del siglo I a.C. ¿Quién está en aquí? Y estos libros, perdón. Acuérdate que estos son la literatura intertestamentaria que estamos hablando. Aquí se habla de 18 salmos atribuidos a Salomón, obra farisaica del siglo I a.C. Va a hablar sobre la esperanza en la resurrección y la venida del Mesías, siglo I antes de Cristo. Sí, y que afirma la esperanza en la resurrección y la venida del Mesías, Dios de David. Hasta ahí también, ¿verdad? Mira el peso que tiene. Esta es una obra de un fariseo del siglo I, pero nos da elementos de la esperanza en la resurrección y la venida del Mesías. Eso está alentado, hombre. No creo que no pudiera ser inspirado por Dios. Alguien que te está hablando sobre la tarea de esperar y creer en el Mesías tiene que ser Dios. Claro. ¿Verdad? Y no he tomado en cuenta. Y entonces, por eso es que uno, todo lo que me inspira a seguir a Dios, a obedecerle, yo lo tomo, que me ayuda. Yo leo los canónicos, estos, ¿cómo se llaman? Que le llaman los apócrifos. Sí, y la que trae la Septuaginta me gusta mucho. ¿Verdad? Yo los había leído antes de leer. Ahora, si vos lees el libro de los Macabeos, aunque no miras cosas de Dios ahí, pero miras la férrea lucha de los Macabeos por limpiar el templo de los efectos del primer anticristo. Como no voy a darle sabor a esto, si este hombre estaba contaminando el templo, y entonces los Macabeos van a tomar la batuta. ¿Cómo que se llamaba el anticristo ese? Sí, ese era el primer anticristo. 64 creo que fue, en el 164. 164. Sí, Antíoco Epífanes IV. Antíoco. Entonces, eso es la gran tarea que tuvieron los Macabeos, pues la limpieza. Antíoco Epífanes IV. Yo lo tengo en la clase de... Hay una literatura también llamada apocalíptica, que son semejantes a las contenidas en los textos canónicos de Isaías, Ezequiel, Daniel y Zacarías. Ahora, si usted se da cuenta, aquí está hablando que esta literatura es considerada apocalíptica porque son obras, dice, relacionadas con los principios semejantes a las contenidas en los textos canónicos, aunque no aparecen en nuestra Biblia como tales, pero dice que se asemeja a la profecía que existe en los textos ya reconocidos en el canon. La oración de ángeles, ahí está ángeles. Quiere decir que son proféticos, sí. Ezequiel, Daniel, Zacarías. Sí, pero en ese tiempo había muchas literaturas apocalípticas que adoraban a los ángeles, que habían la posibilidad de las fuerzas demoníacas, que eran como libros. Sí. Que ellos ¿Qué es lo que hallamos pues para esta parte de que qué es lo que estamos viendo ahorita, según qué es lo que les dije que estábamos viendo? Ahorita era la literatura apocalíptica. Apocalíptica, entonces toda esta bíblica está metida en la literatura apocalíptica, sí. Entonces todas estas obras van a reafirmar la soberanía de Dios y su justicia, van a reafirmar la soberanía de Dios y su justicia. Estoy porque tratando esa literatura también otra gente los tenía en todo ese pero tiempo. acordate que aquí te dice que los textos estos se asemejan a los contenidos de los textos canónicos, o sea que el hecho de que no estén no quiere decir que lo podemos dar por basura. Sí, tenemos Apocalipsis que también el valor y porque hablan de hechos escatológicos que son confirmados en los otros libros. Entonces aquí habla de Dios, su justicia, la futura intervención de Dios para el establecimiento de su reino. Estamos hablando de una de las intervenciones, la piedra que venía de la montaña. Exactamente, que destroza completamente a los pies de la... a todos los imperios, de los Menusa. Correcto.
Quiere decir que Dios va a desmenuzar todo imperio. Ese se le llama el final de los tiempos de los gentiles. Una vez que todos los tiempos de los gentiles entreguen su participación en este mundo, se va a erigir el reino de nuestro Dios. El Rey de Reyes. Así es. El reino sempiterno del pueblo. Correcto. Y el pueblo fiel de Dios será salvado por él. Entonces, una hermana del Sabatino me hizo una pregunta, creo que se llama Ileana ella, que a dónde se encontraba la soberanía de Dios en el mundo, me preguntó, ¿verdad? Y yo le miré que era una pregunta capciosa que me hizo, porque decía, si se muere gente, se mueren niños, se muere gente, entonces Dios está presente en todo. Esas son preguntas necias. Pero vamos pues, mi nieto. Sí. No salió en la miseria, en la necesidad, en la guerra, en la muerte, en la pero justicia. creo que quedó satisfecha, ¿verdad, Tito? Sí. Que le hablamos del libre albedrío del hombre. Correcto. Porque parte de esto es el libre albedrío. Si hubiera un robot, ¿verdad? Que somos unos robotizados, no, pero... Entonces, aquí donde tocamos lo que es el gobierno de Dios, en su reino milenial y eterno, tendríamos que tocar que Dios es el autor y conductor de la historia. Ok. Dios es el autor. Ya que Dios es el autor y conductor de la historia. El autor y Conductor de la historia. entendieran esto los científicos. ¿Verdad? La misma historia sigue un orden establecido por Dios. El gobernador. ¿Por qué motivo? Fueron planeadas por Dios, ¿verdad? inmodiable. Todo lo que miró Daniel ya está establecido hasta el último reino. Entonces Dios establece un orden planificado. No le escapa nada, todo lo que vivimos, todo lo que estamos pasando. Todo está ya hecho. Bendito sea mi Señor. Ya estaba establecido. Sí, y se establece un fin inexorable. ¿Es la última palabra? Inexorable. Sí. Inexplicable. Te voy a poner aquí. Hay palabras que a mí me Sí, ahora mira, por ejemplo ella me preguntó eso, entonces nosotros le decíamos, conocer a Dios es conocer el bien, conocer al malo es obedecer al maligno. Si vos conoces a Dios, te vas a ir por el camino correcto y Dios te va a preservar hasta el fin. Vas a perseverar porque Dios te preserva. ¿Cuánto has creído? Vos crees en Él y depositas tu confianza en Él. me dijo mi hermano con mi nieto. Sí, Él te va a preservar. Vos perseverás porque Él te preserva del mal. Vos caminás con Él porque Él te toma de su mano y te lleva. Entonces, mientras vos sigas esta línea, no te vas a perder jamás. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no tienen a Cristo. Que ya transitan por el mal sin Cristo, sin esperanza, van a la condenación eterna. Pero el destino tuyo ya ha sido trazado ya. Sí. Y él en su soberanía sabe quién va a creer y quién no. Él lo conoce todo. El necio. Miren que vienen personas, yo te contaba una vez que muchas veces nosotros estábamos en bacanales en el mundo, yo estaba con mi otro compañero y estaban predicando y se nos metieron al bar en ese entonces y comienzan a hablar, y entonces el otro no lo dejaba ni hablar al hombre y yo que no sabía nada, digo, pues espérate, hombre, no sé muy Usted era un griego, calmate, quiero escuchar qué es lo que dice. Quiero ver qué dice, déjame oír, si no quieres vos pues. Estábamos en el mismo plan, pero no, es que estamos. Y al final me dice, quisiera decirle una cosa a usted, y me levanta, hombre. Ajá, sí, me voy para allá. Me dice, el plan de Dios es como usted, no es con él. Porque el otro tenía cerrados sus oídos. Y usted, en medio de todo. En medio de mis cosas que estaba yo, le digo, si estás así, y estamos en el mismo plan. Entonces se fue para allá. De allí lo voy a traer el Señor. Me gozo mi Señor, porque son míos, le dice, aleluya, mi pastor. Así que eso pasa. Los gustos o no los gustos, así sucede. Me gozo en el Señor porque acaba de pasarme a mí hace unos 4 días. Sí. Vengo de comprar algo y entonces me dice uno de ellos,
hola o buenas noches, algo me dijo él. Y yo sentí que me devolvieron. Y le empecé a hablar de Dios. Y entonces le dije a uno de ellos, le toqué el hombro y le digo, vos sabés de lo que yo te estoy hablando. Y me queda viendo.